Maestro Eduardo Terrones, no, está apagado su micrófono, no le escuchamos. Perdón, ¿ya me oyen ahí? Ahí sí. Bueno, Perfecto, Sí. perdón. Qué bueno que me dice porque yo ya me iba a seguir. Muchas gracias. Bueno, yo les comentaba, déjenme entonces regresarme tantito porque yo estaba ya hablando muy alegremente. no se escucha, no se ¿Sí me escucha. oyen? ¿Me oyen todos? Sí, Sí, ya se sí, escucha. sí, ya se escucha. Sí, ya se escucha. Un poquito de volumen, maestro Eduardo. A ver, ¿ahí me oyen? ¿Sí me oyen bien? Sí, Sí, sí se escucha. Sí se escucha. se escucha. Sí, sí escucho. Perfecto, entonces empecemos. Como les comentaba, soy Eduardo González. Yo les voy a dar el curso de Hablemos sobre cómo diseñar un material didáctico con apoyo de mi compañero Daniel Alatorre. En el chat ustedes van a poder escribir sus preguntas. Ahí va a estar nuestra compañera Mónica Martínez para contestárselas. Las preguntas que no se puedan solventar en el chat, Daniel y yo las contestaremos al final de nuestra presentación, que es un poco larga, de una vez se los digo, porque son muchos temas los que hay que tratar para que ustedes les vamos a dar las habilidades, las herramientas básicas necesarias para que puedan desarrollar y lleven a buen finiquito su modalidad de trabajo para el material de historia quinto grado, específicamente de que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Entonces hablemos sobre cómo diseñar un material didáctico. Esta presentación va a durar 120 minutos. Los objetivos generales es que ustedes conozcan el proceso para diseñar materiales didácticos originales, susceptibles para formar parte de los libros de texto gratuitos. En particular, vamos a trabajar con dos cuestiones fundamentales. La dosificación de contenidos, que es un documento que les vamos a dar, que va a ser el esqueleto para que ustedes puedan hacer sus modalidades de trabajo, y las distintas características de las 4 modalidades de trabajo que manejamos en historia, que es el panorama del periodo, las secuencias didácticas, las unidades de construcción del aprendizaje, las UCAS, y los pasado-presente. Como segundo objetivo general es que ustedes reconozcan que en el diseño de materiales didácticos deben considerarse como elementos fundamentales los propósitos generales de la asignatura, de los cuales vamos a hablar con detalle, el enfoque pedagógico que se desprende de esos propósitos, que debe de permear todos los materiales que ustedes van a desarrollar, y también se derivan de ese enfoque las habilidades específicas a desarrollar. Esto lo vamos a abordar con detalle. Y finalmente, que comprendan la función de los elementos gráficos e iconográficos en el diseño de los materiales didácticos, ¿no? Fundamentalmente en lo que respecta al uso de las imágenes. Como primer tema vamos a abordar el diseño de los materiales didácticos. En el tema 2 vamos a abordar el objetivo y la función, tanto de la dosificación de aprendizajes esperados y de estructura de modalidad de trabajo a desarrollar, que son 2 documentos que ustedes van a recibir en su portafolio cuando tengan acceso a Google Classroom. En el tema 3 vamos a abordar la cuestión de las imágenes, las ilustraciones y otros recursos gráficos. Y en el tema 4 daremos recomendaciones generales. No, pues como el tiempo no es mucho, entonces empecemos con el tema 1, que es el diseño de materiales didácticos. Empecemos dándoles una contextualización sobre el Plan de Programas de Estudios 2017, que es con el que se están realizando esta nueva propuesta de libros de texto gratuitos para historia quinto grado. En ello se establece para qué aprender en educación primaria. Se establece el perfil de egreso, que son los rasgos que los estudiantes deben lograr gradualmente a lo largo de la educación básica. Estos deben de hacerse progresivamente, ¿no? A lo largo de los 15 grados de su trayectoria escolar, en el entendido que los aprendizajes que logre un alumno en un nivel educativo, pues son el fundamento básico para los aprendizajes que logre en el siguiente. Hay 11 rasgos del perfil de egreso que están señalados en el Plan y Programas de Estudio 2017, que son lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración y comprensión del mundo natural y social, pensamiento crítico, solución de problemas, habilidades socioemocionales y proyecto de vida, colaboración y trabajo en equipo, convivencia y ciudadanía,
apreciación y expresión artísticas, atención al cuerpo y la salud, cuidado del medio ambiente y habilidades digitales. Nosotros particularmente en historia, pues, nos enfocamos sobre todo a algunos de ellos, ¿no? Particularmente el de exploración y comprensión del mundo natural, ¿no? Donde el rasgo del perfil de egreso de la educación primaria señala que los alumnos están redactados como un aprendizaje esperado, reconozca algunos fenómenos naturales y sociales que le generan curiosidad y necesidad de responder preguntas. Esto lo hacemos, lo que les vamos a proponer que ustedes hagan es esta cuestión de resolver problemas, de responder preguntas, este enfoque problematizador que esperamos que se establezca en el planteamiento didáctico que ustedes van a poner en sus modalidades de trabajo. Se señala también en el rasgo de perfil de egreso que lo que los alumnos exploren mediante la indagación, el análisis y la experimentación. Pues en la historia no tenemos mucha experimentación, pero sí tenemos indagación y análisis, fundamentalmente en lo que respecta a las fuentes primarias y secundarias, que es un rasgo muy importante del enfoque de estudio de la historia que se pretende que se plasme en los nuevos materiales, está señalado en el plan y programas de estudio, y también se señala en el rasgo de perfil de egreso que los alumnos se familiaricen con algunas representaciones y modelos, y señala específicamente mapas. Los mapas históricos son fundamentales para la ubicación espacio-temporal en la asignatura de historia, diversos tipos de esquemas y nuestras líneas del tiempo, ¿no? Para la ubicación espacio-temporal también en historia, ¿no? También nos vinculamos con otros rasgos del perfil de egreso, como por ejemplo la colaboración y el trabajo en equipo, ¿no? Para que los chicos identifiquen sus capacidades y reconozcan, ¿no?, cuáles son sus habilidades y también reconozcan las demás. También nos vinculamos con la convivencia y la ciudadanía, sobre todo en el aspecto de la construcción histórica de los derechos humanos y de la formación paulatina de la democracia en México, que son temas que se ven en este grado, precisamente en quinto grado, cuando se ve el México contemporáneo. Entonces, todas las asignaturas contribuyen al logro del perfil de egreso de la educación primaria, y no solamente a través del desarrollo cognitivo de los chicos, a través del desarrollo de sus conocimientos, sino también de sus habilidades, actitudes y valores para formar una formación integral. Entonces, pero, ¿cómo vamos a aprender? Se propone que abordar los contenidos mediante actividades didácticas articuladas que permitan movilizar el pensamiento de los alumnos. ¿Cómo movilizamos este pensamiento? Pues fundamentalmente a través de la exploración y que ellos movilicen sus conocimientos previos, que movilicen lo que saben. Hay que, en las actividades que se planteen retos cognitivos asequibles a su nivel de desarrollo, que no sean no sean tan fáciles de hacer, que no impliquen ningún reto, pero tampoco sean tan complicadas que realmente pierdan el interés porque no las pueden realizar. Tienen que ser asequibles a su nivel de desarrollo. Y más que repetir, encontrar información en el texto, sino que les preguntas cuándo fue la fecha de tal batalla y vayan al texto y esa es la respuesta. No, se busca que las actividades que las situaciones de aprendizaje que se planteen en los libros de texto, que los chicos comprendan y expliquen su conocimiento, ¿no? Que lo analicen, que las organicen de distinta manera, que hagan comparaciones, que apliquen eso que aprendieron a situaciones nuevas, o sea, desarrollar actividades cognitivas superiores, ¿no? Incluso que valoren lo que han aprendido, que sepan, que comparen lo que sabían antes con lo que saben, lo que aprendieron al final del desarrollo de cada secuencia. Esto tiene que ver con la evaluación formativa, y que reflexionen sobre cómo lo hicieron para que ellos vayan dándose cuenta de cuáles son sus propios procesos de aprendizaje y cómo los pueden optimizar, ¿no? También es muy importante que partan de situaciones concretas relacionadas con su vida cotidiana. Esto en historia se puede hacer con la noción histórica del pasado presente, sobre todo cuando la sección específica de pasado presente, pero también a lo largo de todas las actividades, particularmente en los momentos de inicio que veremos más adelante, ¿no? Entonces se promueve el trabajo colaborativo en la construcción de interrogantes y resolución de problemas. Esto es muy importante, que nuestras actividades, nuestras situaciones de aprendizaje favorezcan el diálogo entre pares, ¿no? Para que ellos identifiquen sus capacidades y reconozcan los de los demás, convivan de forma asertiva, que participen en la construcción del porqué en la historia, ¿no? No el qué, sino el porqué.
que puede ser a través de una pregunta detonadora o de una situación problema. El chiste es que los invitemos a pensar, que los invitemos a reflexionar, ¿no? Que motivemos esa indagación, porque la indagación es fundamental para la construcción del saber, ¿no? Que desarrollen habilidades de manejo de información, esto es básico en historia, de recopilación y análisis. Por ejemplo, en el caso de historia, a hacerle preguntas a las fuentes primarias y a las fuentes secundarias, pero también que organicen esa información y que la presenten de forma coherente, ¿no? En un determinado producto, a través de diversos textos, de expresión oral, y de los productos que ustedes van a sugerir cuando desarrollen sus modalidades de trabajo, ¿no? Y así puedan potenciar el desarrollo de habilidades y la puesta en práctica de actitudes y valores, ¿no? Como la convivencia, el cuidado del medio ambiente, en historia es particularmente importante el respeto al patrimonio, la toma de decisiones informadas, la convivencia cívica y el desarrollo de la empatía. Sobre todo, esto también es muy relevante en historia, el desarrollo de la empatía, para que ellos se pongan en el lugar de los otros en el pasado, ¿no? Porque no se pretende que se juzgue al pasado, sino que se explique y se comprenda. Entonces, la contribución del libro de texto gratuito es que las distintas modalidades de trabajo contempladas para cada uno de los libros de texto que se van a diseñar, que son como ustedes ya saben, son de las 4 asignaturas de español, de geografía, de formación cívica, de ciencias y de historia, se diseñen incluyendo actividades didácticas con las cualidades antes mencionadas, ¿no? Para facilitar el logro de los aprendizajes esperados y el perfil de egreso. Y a continuación les hablaremos ya específicamente de la asignatura de historia. En educación primaria, historia se da en 4º, 5º y 6º grado con diversas periodizaciones. En 4º grado se ve desde la llegada del hombre a América hasta principios del siglo XVIII. En 5º grado arrancamos, que es el que vamos a hablar, que es de las reformas borbónicas hasta el México contemporáneo. Y el 6º grado se trabaja desde las civilizaciones agrícolas, en las primeras civilizaciones agrícolas hasta la Revolución Inglesa en el 17, ¿no? Entonces vamos a trabajar los siguientes temas, tanto del libro de texto gratuito, que ustedes van a colaborar, y también de un cuaderno de aprendizaje que se va a elaborar como correspondiente, como espejo del libro de texto gratuito. A algunos de ustedes les tocará elaborar modalidades de trabajo del libro de texto gratuito, a otros les tocará elaborar actividades de aprendizaje, de cuaderno de aprendizaje, que son 9, ya los iremos viendo poco a poco. Entonces vamos a hablar de los propósitos generales de la enseñanza de la historia en educación primaria, el enfoque pedagógico, las distintas modalidades de trabajo, que en historia tenemos 4, el pasado presente, las secuencias didácticas, las unidades de construcción del aprendizaje, las UCAS, se me fue el pasado presente, los panoramas del periodo. Luego, las habilidades específicas a desarrollar que se derivan del enfoque de enseñanza de la historia, distintas transversales que hay que tomar en cuenta, que estas las van a ver ustedes en la dosificación de aprendizajes, y finalmente abordaremos el cuaderno de aprendizaje, cuáles son sus características y cómo se vincula con el libro de texto, ¿no? Bueno, para empezar, hablemos de los propósitos generales de historia en educación básica. El primer propósito dice que es desarrollar las nociones de tiempo y espacio para la comprensión de los principales hechos y procesos de la historia de México y del mundo. Esto es muy importante porque los estudiantes deben ir desarrollando nociones de sucesión y estimaciones históricas. Por ejemplo, en el caso de 4º, pues estamos hablando de miles de años, ¿no? En el caso de 5º ya no es tanto, estamos hablando más o menos de unos 250 años, ¿no? Pero es muy importante que ellos vayan asimilando esta concepción abstracta de la historia que les cuesta trabajo a los estudiantes ir entendiendo a través de la sucesión de años, de décadas, de siglos, de milenios, que no todo sucedió parejo en el pasado, sino que hay distintos momentos de los hechos y los procesos históricos. Y un aspecto fundamental es que los estudiantes desarrollen la noción de cambio histórico, ¿no? Que el espacio se modifica con el tiempo, que no todo siempre ha sido igual a como es ahora, ¿no? Y esto es una cuestión que se tiene que ir desarrollando paulatinamente, que se ven temas de historia desde el primer grado en conocimiento del medio,
paulatinamente y con especial énfasis en nuestra asignatura en cuarto, quinto y sexto, y de todos modos, y posteriormente en los grados de secundaria, ¿no? Otro aspecto de los propósitos generales es utilizar fuentes primarias y secundarias para reconocer, explicar y argumentar hechos y procesos históricos. Este es el rasgo fundamental, uno de los rasgos fundamentales de los propósitos y del enfoque, que los alumnos identifiquen que se conoce el pasado a través de ¿qué? Pues a través de las fuentes históricas, ¿no? Pero ¿a partir de cómo? Pues a partir de hacerles preguntas, ¿no? Porque una fuente histórica por sí misma no nos dice absolutamente nada del pasado si no le hacemos una determinada pregunta. Y esa determinada pregunta también en muchas ocasiones está en función de los procesos que estamos viviendo en el presente. Entonces, este acceso, este contacto directo con las fuentes primarias y secundarias es fundamental para tanto para los propósitos como para el enfoque de enseñanza de la historia, y debe de permear su desarrollo de sus modalidades de trabajo que ustedes van a desarrollar. Otro aspecto importante de los propósitos es explicar las características de las sociedades para comprender las acciones de los individuos y grupos sociales en el pasado y hacerse conscientes de su propio aprendizaje. Aquí es relevante que los chicos vean que los individuos y las sociedades de las que las forman, no actúan en el vacío, se desarrollan en un contexto histórico determinado, que influyen en su comportamiento, en sus formas de pensar y en sus aspiraciones. Aquí tiene que ver mucho la cuestión que les había comentado sobre la empatía, sobre no juzgar, sino comprender y explicar por qué las sociedades actuaban de determinada manera en determinados contextos, ¿no? Eso es muy importante que tratemos de poner en nuestras situaciones de aprendizaje, en explicar el por qué, ¿no? Y no hacer juicios de valor sobre el pasado, porque pues cada contexto histórico ha sido diferente, ¿no? Y eso tiene que ver con la evaluación formativa, ¿no? Que identifiquen sus formas de aprender ellos y cómo pueden mejorarlas, ¿no? Para hacerse conscientes de sus propios procesos de aprendizaje, ¿no? En qué manera ellos pueden aprender mejor, y eso tiene que ver para darle algunos tips al maestro sobre cómo poder aprovechar esto. Después, otro propósito general es valorar la importancia de la historia para comprender el presente y participar de manera informada en la solución de los retos que afronta la sociedad para fortalecer la convivencia democrática e intercultural. Bueno, pues esto está estrechamente relacionado con la relación pasado-presente, ¿no? Que pues así trabajan los historiadores, ¿no? Se hacen preguntas al pasado a partir del presente. Aquí hay que encontrar nuestras raíces, las causas, los antecedentes que hacen ser a la sociedad mexicana como es, ¿no? Y esto también está vinculado con la formación ciudadana, ¿no? Para que los estudiantes, como es el objetivo de la historia, sepan de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos, y que reconozcan la diversidad de orígenes que forman la complejidad de nuestra sociedad actual. Esto es muy importante y es un enfoque transversal que tienen que tomar en cuenta en la construcción de sus modalidades de trabajo, la diversidad. Finalmente, desarrollar valores y actitudes para el cuidado del patrimonio natural y cultural como parte de su identidad nacional y como ciudadano del mundo. Esto es relevante en cuanto que se reconozca y se cuide nuestro patrimonio histórico. Y pues nada más se puede cuidar lo que se conoce, lo que se desconoce, pues no les va a importar. Entonces es necesario que a lo largo de nuestras situaciones de aprendizaje demos elementos para que los estudiantes vayan reconociendo su patrimonio natural y que ese patrimonio forma parte de su identidad y como ciudadano del mundo, ¿no? Pues pues al fin y al cabo es la historia de la humanidad y al fin y al cabo es la historia de todos, ¿no? Ahora veamos los rasgos del enfoque pedagógico. Se ve la historia común con énfasis formativo, ¿no? Encaminarse a un aprendizaje que reflexione sobre el pasado para responsabilizarse y comprometerse con el presente, ¿no? O sea, vamos a analizar el pasado para explicar el presente y entender cómo las sociedades actuaron ante determinadas circunstancias. De nueva cuenta, sin juzgar, vamos a explicar que se privilegie la formulación de preguntas o situaciones problemáticas y la valoración de los conocimientos previos en este caso, ¿no? Y es fundamental
la relación pasado-presente que les comentaba yo previamente, ¿no? Otro elemento es que la historia es un conocimiento en construcción, ¿no? Que es un conocimiento sujeto a nuevas interrogantes, a nuevos hallazgos y a nuevas interpretaciones, ¿no? Esto es muy importante, que los estudiantes vean que la historia no está escrita con letra de bronce, ¿no? Y ya no se puede cambiar, sino que la historia se está escribiendo, ¿no? La historia no es que vayas a aprenderla leyendo muchos libros sobre ella, sino que la historia está en constante actualización porque hay nuevos hallazgos, se hacen nuevas preguntas a la historia va cambiando con el tiempo. Por ejemplo, en el siglo XX, en gran parte de él, se veía a las sociedades mayas como unas sociedades gobernadas por sabios que se las pasaban viendo las estrellas y eran unas sociedades pacíficas, y con el avance de la epigrafía maya, pues ya se comprobó que en realidad eran sociedades guerreras, ¿no? Y que este aspecto tuvo un elemento importante en la decadencia de los grandes centros mayas del Clásico tardío. Eso cambia los libros de historia. Entonces, estos nuevos hallazgos y estas nuevas interpretaciones hacen que el conocimiento histórico esté sujeto siempre a modificaciones, que sea dinámico. Y esto se puede trabajar cuando se comparan fuentes, cuando se describen nuevas fuentes para que los chicos tengan acceso a diversas interpretaciones del pasado, ¿no? Otro rasgo del enfoque es el pensamiento histórico, la ubicación espacio-temporal, la contextualización, la comprensión de la multicausalidad, el reconocimiento de cambios y permanencias, la vinculación entre ámbitos de análisis político, económico y social, porque generalmente se da un mayor énfasis en el ámbito político, y el desarrollo del pensamiento reflexivo y crítico. Estas cuestiones de pensamiento histórico las vamos a ver con más detalle más adelante. Ahorita nada más me gustaría mencionarlas porque las vamos a trabajar cuando abordemos las cuestiones de las habilidades. Después, las fuentes históricas, que es una cuestión fundamental que viene desde los propósitos de la asignatura, que es que reconozcan fuentes primarias y secundarias, se interroga las fuentes y se obtiene información. Como un rasgo fundamental del enfoque de enseñanza de la historia que se pretende plantear, es que los chicos tengan un contacto directo con fuentes históricas, tanto primarias y secundarias, que se planteen situaciones de aprendizaje para que ellos les hagan preguntas, para que ellos las cuestiones, para que ellos vean cómo se construye el conocimiento histórico a partir de los documentos, de las fotografías, de las pinturas, de los objetos, de la historia oral, de todos esos elementos que tenemos a nuestra disposición. Ay, perdón, déjenme apagar esto. Perdón. Y este manejo de fuentes históricas está estrechamente relacionado con las habilidades procedimentales, ¿no? Por ejemplo, en la investigación, en la comparación de información, en la lectura y el análisis de fuentes que específicamente está planteado cuando a las personas de ustedes que van a desarrollar la unidad de construcción del aprendizaje, a ello van a abordar de manera específica la sistematización de información, la elaboración de conclusiones y las explicaciones. Y finalmente, como otro rasgo del enfoque, tenemos las habilidades actitudinales, que es el trabajo colaborativo, la valoración de patrimonio y la empatía, ¿no? La empatía en términos históricos, que ellos reconozcan las situaciones a las que se enfrentaban las personas en otros contextos históricos para que no los juzguen, ¿no? Para que los entiendan. La valoración del patrimonio, pues es lo que les había comentado, que es necesario que lo conozcan para que lo respeten, para que lo interioricen como parte de su identidad nacional. Y el trabajo colaborativo es muy importante que se desarrolle, y ustedes lo tienen que hacer explícito cuando planteen sus actividades en las modalidades de trabajo que les toquen, cuando se trabaje en parejas, cuando se trabaje en equipo, cuando se trabaje en grupo, ¿no? Ahora veamos las distintas modalidades de trabajo, que es en sí lo que ustedes van a desarrollar. Como les comentaba, en la asignatura de historia tenemos 4 grandes modalidades de trabajo en quinto grado. En cuarto hay otra, pero esa no la vamos a abordar porque no les toca a ustedes. Están los panoramas del periodo, las secuencias didácticas, la unidad de construcción del aprendizaje, la UCA, y los pasado-presente. Vamos a empezar con el panorama del periodo. Hay uno por bloque. Hay uno en el bloque 1, uno en el bloque 2 y otro en el bloque 3.
Siempre tienen 4 páginas de extensión y están programados para que se trabajen en una sesión de trabajo, en una sesión de 50 minutos. Su función es brindar a los estudiantes una visión general de los contenidos que se abordarán en los bloques respectivos. En particular, en el caso de quinto grado, nuestro primer panorama del periodo va desde las reformas borbónicas hasta la reforma. El segundo panorama del periodo va desde la segunda intervención francesa hasta la Revolución Mexicana, y el tercer panorama del periodo va desde los años 20 hasta la actualidad. Toda esta información ustedes la van a encontrar en su dosificación de contenidos. Ahí está especificado cuáles son los contenidos de cada uno de los panoramas del periodo, ¿sí? En particular se busca que se trabaje en el panorama del periodo la ubicación espacio-temporal, ¿no? Mediante una línea del tiempo. Sí les vamos a pedir que por lo menos, o sea, cada panorama del periodo debe de llevar una línea del tiempo para ubicar temporalmente a los chicos. Y esto no exime que en las demás secuencias didácticas también se puedan meter una línea del tiempo. Y un mapa histórico, porque necesitamos también ubicarlos temporalmente a los estudiantes en los contenidos del bloque que se va a desarrollar, ¿no? Y como tenemos 4 páginas, pues también se les sugiere que podría ser un recurso viable para trabajar las otras 2, una infografía, para dar un panorama, no nada más político, sino también económico, social y cultural. No tenemos mucho espacio, pero eso solamente es una sugerencia. Ustedes vean, de acuerdo a su creatividad, qué recursos didácticos podrían utilizar para abordar el panorama del periodo, pero sí les pedimos que tenga un mapa histórico y una línea del tiempo para trabajar en la ubicación espacio-temporal, que es el objetivo precisamente del panorama del periodo. Después tenemos las secuencias didácticas. A la mayoría de ustedes que van a participar en este proceso les va a tocar hacer una secuencia didáctica. En historia tenemos 9, hay 3 por bloque. Todas estas secuencias didácticas duran 3 sesiones. Como ustedes saben, en historia cuarto, quinto y sexto, el plan de programas nos marca 40 horas anuales para historia, lo que significa que tenemos una clase de historia cada semana, ¿no? O sea, es muy poquito para desarrollar un montón de contenidos, ¿no? Pero esas son las limitaciones del programa. Tenemos entonces 9 secuencias, 3 por bloque, cada una de 3 sesiones, ¿sí? Todas las secuencias didácticas deben de tener 3 momentos didácticos: el inicio, su desarrollo y su cierre, ¿sí? ¿Qué vamos a ver en el momento del inicio, en el comenzamos? Aquí en el inicio tenemos que plantear una actividad detonadora, ¿sí? Que permita identificar los conocimientos previos de los estudiantes. Esa es una opción. También se requiere que en la actividad de inicio se contextualice el tema a desarrollar, ¿sí? Y si es posible también que se establezca una relación pasado-presente para acercar a los alumnos para atraer la atención a los chicos a partir de su situación concreta y luego llevarla hacia el pasado. Algunas secuencias podrán permitir esto, algunas no. Esto ya depende de cada uno de los contenidos de la secuencia y de su creatividad para poderla plantear, ¿no? Pero estos son algunos de los elementos que podrían trabajar. Y también podrían ustedes ya considerar allí un primer acercamiento de los estudiantes a una fuente primaria, fundamentalmente primaria o secundaria, ¿no? Que tenga que en relación con la contextualización o con la contextualización del tema que se va a tratar en la secuencia didáctica, ¿no? Después tenemos el momento, les comento, las secuencias son más o menos, todas son no son más o menos, son de 12 páginas o de 14 páginas, dependiendo la extensión de los contenidos a tratar. Nada más son esas 2 opciones, o son de 12 o son de 14 páginas. Ustedes lo van a tener, la secuencia que les va a tocar, ahí va a decir de cuántas páginas es en su dosificación, eso no se preocupe. Entonces les proponemos que la actividad de inicio, pues más o menos abarque 2 páginas, nos parece un término razonable. Y la actividad de cierre, que después veremos, también abarque 1 o 2 páginas. Entonces todas las páginas que les quedan allí intermedias, pueden ser 8, pueden ser 10, serían para desarrollar
para el momento del desarrollo, ¿no? Del profundicemos que se trata. Entonces tienen más o menos entre 8 y 10 páginas para desarrollar el contenido en sí de su secuencia didáctica, los que les vaya a tocar esta modalidad de aprendizaje, ¿no? Aquí, en esta parte del desarrollo, va a ir el texto narrativo central, ¿sí? Y van a ir las actividades didácticas que van a contribuir al logro de los aprendizajes esperados, junto con actividad detonadora, de actividad de inicio y con actividad de cierre del momento de concluimos, ¿sí? Del cierre, ¿no? Y bueno, ya les comenté lo de la extensión de las páginas, ¿no? Y finalmente, el último momento, que es el del cierre, que es el concluimos, ahí les proponemos que se realice una recapitulación de todos los contenidos que se dieron en el bloque, perdón, en la secuencia, por medio de una actividad integradora en la medida de lo posible, ¿sí? Y otro aspecto que sería viable que ustedes tomaran en cuenta para la actividad de cierre es que los chicos socialicen con todo el grupo las conclusiones obtenidas del trabajo que realizaron a partir de la secuencia didáctica y en la medida de lo posible que también evalúen sus logros en un enfoque de evaluación formativa para que ellos vean si se plantean actividad de inicio que se exploren sus conocimientos previos, pues los comparen exactamente en la actividad de cierre para que vean ellos qué fue lo que aprendieron y si es un super plus, pues cómo lo aprendieron, ¿no? Y cómo pueden mejorar su propio proceso de aprendizaje. ¿Sale? Entonces, esta actividad de cierre sería más o menos de 1 a 2 páginas. Y también en el desarrollo tenemos bueno, perdón, no, todavía no. Me gustaría hablar antes del texto narrativo central. Este es muy, muy, muy importante, que va dentro de la secuencia didáctica en la parte del desarrollo. El texto es lo que forma el cuerpo principal de la obra, ¿no? Este texto narrativo central que ustedes van a escribir, después les diré con el límite de caracteres, que son 1200 caracteres por espacios por página, eso lo veremos después, debe tener un lenguaje claro, sencillo y comprensible para los alumnos de 5º grado, ¿no? Que son alumnos de 10 años aproximadamente, ¿no? Debe de estar basado en información actualizada y debe ser expresado de forma concisa, porque les digo que nada más van a tener 1200 caracteres por espacios para poder hacer. Debe ser organizado de forma lógica y gradual, con respecto al nivel de profundidad que se requiere para que los chicos lo puedan entender. Debe de incluir información veraz, actualizada y sustentada en fuentes bibliográficas académicas, ¿sí? O sea, debe de estar en función del estado del arte sobre el tema que se conozca en historia, ¿sí? Por favor, nos combinamos a utilizar fuentes académicas de prestigio para basarse en la redacción de sus modalidades de trabajo, porque ya nos ha pasado de que luego se basan algunos autores en fuentes que encuentran en internet, pero esas no son confiables, entonces sí los combinamos encarecidamente a que busquen fuentes institucionales y fuentes académicas, fuentes bibliográficas para poder realizar su texto narrativo. ¿Sí? Les podemos sugerir que antes de que entren con el texto narrativo en cada uno de los momentos, que pongan un pequeño texto introductorio que plantee una pregunta, ¿no? Cuya finalidad sea detonar la curiosidad del alumno del tema de historia y interesarlo para que continúe con la lectura. Esa es una sugerencia, eso ya dependerá de cada quien cómo lo quiera plantear. Para eso se hace esta convocatoria, para que haya una diversidad de propuestas didácticas entre las cuales escoger y ya seleccionar cuál sea la mejor. Lo que sí debe quedar claro en el texto narrativo es que la historia es el resultado de múltiples factores, ¿no? Económicos, políticos, sociales y culturales, ¿no? Y de la intervención de diferentes protagonistas, ¿sí? No nada más, no solamente los grandes prohombres que hacen la historia, ¿no? Hablemos de otros agentes históricos, hablemos de las mujeres, de los niños, de los campesinos, de los grupos sociales, de las minorías culturales. Démosle voz a todos esos agentes históricos que generalmente están silenciados por los prohombres y por el ámbito político, que es lo que tiende a privilegiarse en los libros de texto de historia, ¿no? Y por esto el texto narrativo es muy importante que tenga un tono que sea explicativo, que no sea descriptivo, ¿no? O sea, que explique
a los alumnos por qué sucedieron los hechos y los procesos, ¿no? Cuáles fueron sus repercusiones, tanto mediatas como inmediatas, a largo plazo, ¿no? Según la naturaleza del tema tratado, ¿no? Y sabemos que en un texto de historia, pues los datos y las fechas y los nombres de los personajes, pues son necesarios, hay que ponerlos, ¿no? Pero que sean estrictamente necesarios, ¿no? No hagamos un texto de historia que sea una cronología, ¿sí? Por favor, que sea nada más lo estrictamente necesario para trabajar la ubicación espacio-temporal de los chicos, que es evidentemente necesaria, pero que sea un texto narrativo explicativo, ¿sí? Y que considere diversos actores y diversos ámbitos, ¿no? No nada más el político. Las actividades de aprendizaje, también me gustaría detenerme un poco en ellas. Tienen que estar apegadas conforme al enfoque de enseñanza de la historia que les platiqué hace rato, ¿no? O sea, que deben de favorecer el desarrollo del pensamiento histórico a través de la resolución de problemas, de planteamiento, de la verificación de hipótesis cuando sea posible, ¿no? El uso y análisis de diversas fuentes históricas, también, cuando sea, no nada más vamos a dejar las fuentes históricas para que trabaje la gente que va a hacer la UCA, en las secuencias didácticas también las pueden meter, por supuesto, y de hecho es deseable que los combinamos a meter fuentes históricas primarias para que los chicos trabajen en las secuencias didácticas, ¿no? Y que estas actividades, como les había comentado, deben de movilizar los conocimientos previos de los alumnos para que ellos hagan inferencias, deducciones, saquen sus propias conclusiones, a partir de gran variedad de recursos, ¿no? Como lectura de imágenes, pasajes de textos originales, ¿no? Análisis iconográfico, ¿no? Y bueno, como les comentaba, privilegiar el análisis e interpretación de fuentes históricas primarias y secundarias, que se fomente el debate. Es importante que ustedes también consideren diversificar las formas de interacción en el aula, de maestros-alumnos, alumnos-alumnos, alumnos-recursos de aprendizaje, que en las actividades que ustedes planteen esté explícitamente señalado la modalidad, si va a ser trabajo individual, si va a ser trabajo en parejas, si va a ser trabajo en equipos, si va a ser trabajo en plenarias. Todas las actividades deben de señalar específicamente qué tipo de modalidad de interacción se está planteando, ¿no? Y en la medida de lo posible, diversificar las formas de trabajo en el aula, mediante una gran diversidad de actividades, ¿no? Como análisis de texto, que elaboren una línea del tiempo, el análisis de mapas históricos, que hagan historietas, que hagan significaciones, que escriban cartas a personajes, que realicen noticieros históricos, murales de la historia, que hagan análisis iconográfico de pinturas, de fotografías, de estelas incluso, ¿no? Que hagan conferencias escolares, sean en un nivel más avanzado, ¿no? Incluso que puedan hasta llegar a hacer recopilaciones de historia oral con su familia, ¿no? Para trabajar temas de su historia personal, visitas a museos, movimientos históricos. O sea, hay una gran diversidad de opciones que tienen ustedes para plantear sus actividades de aprendizaje. Es cosa que le echen imaginación y las pongan, ¿no? Y las pongan sobre el papel. Aquí es algo que les quiero comentar. Estas actividades no van a tener espacios fungibles en el libro de texto, ¿sí? O sea, que los niños no los rayen, por favor, mándenlos al cuaderno o algún otro recurso o material para que puedan realizar sus actividades, ¿no? Cartulinas, hojas, no sé, pero que no van a tener espacios fungibles en el libro de texto, tenganlo en cuenta. Y en cuanto a los recursos didácticos que van a tener para el desarrollo de sus actividades, pues está toda la iconografía, ¿no? Fotografías, grabados, caricaturas, pinturas, ¿no? Hay una gran cantidad de recursos iconográficos, ¿no? También consideren los mapas históricos para desarrollar la noción de espacio histórico a través de la lectura, la interpretación, la descripción y la comparación, ¿no? De los distintos elementos para que los chicos vean y vayan comprendiendo poco a poco cómo cambia el espacio a lo largo del tiempo. En este sentido, si van ustedes a meter un mapa histórico, sí les pedimos de favor que o lo describan muy bien, con mucho detalle, pero de preferencia si tienen una fuente académica de prestigio de donde lo puedan sacar, pues le tomen su foto y le peguen la imagen en la guía de imagen de la que después vamos a hablar,
y nos pongan la bibliografía bien especificada en formato APA, de dónde sacaron ese mapa. Eso es lo mejor, porque no tenemos mucho tiempo para hacer para estar desarrollando desde cero un mapa histórico que lleva su tiempo, ¿no? Tiene que ser un diagramador específico. Entonces es más sencillo ahorita que podamos pues, agarrar alguno que ya esté hecho de una fuente académica de prestigio, eso sí, si no, no se va a aceptar ese mapa y no se va a poder meter la sugerencia que ustedes hagan, ¿no? Otra cuestión son las líneas del tiempo. Las líneas del tiempo pues son un elemento muy importante para desarrollar o sea, les pedimos que pongan su línea del tiempo en el panorama de periodo, la línea del tiempo que abarca todo el bloque de estudio que van a trabajar, pero las secuencias didácticas también se pueden poner líneas del tiempo, ¿no? Que más, de orden más específico, ¿no? Y recuerden que este recurso sirve para desarrollar las nociones que integran el tiempo histórico, ¿no? Como la cronología, la secuencia, el cambio, la permanencia, la simultaneidad, que es muy fácil ver allí en las líneas del tiempo, y la duración temporal, que también es más fácil para los chicos, para que ellos vayan asimilando esta cuestión de la dilatación del tiempo, ¿no? De la duración temporal, que es un concepto que les cuesta trabajo ir comprendiendo, ¿no? Entonces, pues las líneas de tiempo nos ayudan mucho, ¿no? Para la representación de hechos y procesos en el tiempo, de ubicación, de ordenamiento cronológico, ¿no? La relación entre los periodos, para destacar los hechos y los procesos más relevantes. Aquí con la salvedad de que no nos enfoquemos nada más a los eventos políticos, ¿no? Sino también a los culturales, a los económicos y a los sociales. Y también es importante que con las líneas de tiempo se vayan trabajando convenciones temporales, ¿no? Como, bueno, a nosotros no nos va a tocar, nada más les toca a la gente que hace cuarto de antes de nuestra era, nosotros nos lo podemos saltar, gracias, afortunadamente, ¿no? Esa cuestión. Y pues en las actividades, pues también el uso de fuentes, ¿no? Como se los había comentado, ¿no? Que es fundamental para la comprensión del conocimiento histórico, y se sugiere que pues hagan un uso variado de fuentes, ¿no? Documentales, materiales, iconográficas, incluso orales, cuando nos acercamos en los temas de tercer bloque, que ya es del México contemporáneo, pues las fuentes orales ya las pueden ustedes plantear, para que los chicos investiguen con sus familias sobre el pasado reciente de nuestro país, ¿no? Nada más que sí les pedimos que todas las fuentes que ustedes pongan, pues, tengan un origen institucional, ¿no? Y académico de prestigio, y las consignen con su respectiva bibliografía, ¿no? En formato APA, ¿no? Bueno, esto tiene que ver sobre las actividades. En las secuencias didácticas también tenemos nuestras secciones, las secciones de apoyo, que es la sección de estampas de la historia, y nuestras flotantes, que es la de tiempo, la de pasado, es la de todo cambia, nuestro glosario, y una flotante que decimos que reflexionemos, ¿no? ¿Qué son las estampas de la historia? Estampas de la historia es una sección, bueno, todo esto ustedes lo van a encontrar en su estructura didáctica. A los que les toque hacer su secuencia didáctica, no se preocupen, ahí va a estar toda esta información. Estampas de la historia es un espacio para incluir estampas épicas, ¿no? Estampas épicas de los personajes, de acontecimientos de la historia nacional, fundamentalmente para fomentar valores cívicos y morales en los estudiantes, ¿no? Así como su juicio crítico. Por ejemplo, destacar cuando a Vicente Guerrero se le ofreció vía su padre que se pasara del bando realista, pero dándole dinero, y respetándole hasta su grado militar, y diciéndole a su padre que su familia estaba pasando hambre, estaba pasando muy mal, pero él dijo, yo respeto mucho a mi padre, pero mi padre es primero, ¿no? De este tipo de enseñanzas de la historia, que hay muchas, a ustedes les tocará investigar alguna dentro de la secuencia didáctica que les toque, que fomenten los valores cívicos y los morales en los estudiantes, ¿no? Esta sección va a tener una extensión de máximo 500 caracteres con espacio. Es más grande que una flotante. Las flotantes son de 250. Esta sección es del doble, es de 500 caracteres con espacio. No es una flotante, sino que va a entrar dentro del cuerpo. No va a estar en el pasillo de la página, sino que va a estar dentro del cuerpo principal de la página, ¿no?
Tenemos la otra flotante que se llama, bueno, esta sí es flotante, que es el glosario, donde aquí se les pide que se definan términos, términos de difícil comprensión para los estudiantes, pero en términos históricos. O sea, no usen el glosario si esa palabra puede ser explicada en un diccionario, porque que los chicos tienen acceso a los diccionarios, sino una palabra que requiera ser explicada en términos históricos porque el contenido así lo requiera, ¿sí? Esta sección tiene una extensión máxima de 130 caracteres con espacio, ¿no? Después viene nuestro Todo Cambia, que aquí se presentan situaciones en las que se aborda de manera específica la noción de cambio histórico particular y les pedimos que se centren fundamentalmente en cuestiones de vida cotidiana, ¿sí? Cómo ha cambiado la vida cotidiana a lo largo del tiempo, ¿sí? Esta flotante tiene una extensión de 250 caracteres con espacio y también finalmente tenemos nuestra flotante que se llama Reflexionemos, que es una sección que les proponemos que la pongan en la actividad de cierre, en la página de la actividad de cierre, al final de cada secuencia de contenido. Y esta sección tiene el propósito de invitar a la reflexión a partir de un pequeño textito y el planteamiento de una pregunta, ¿no? Que los invite a pensar acerca de los contenidos históricos estudiados, pero desde otra perspectiva. Aquí el chiste es que los hagamos pensar, ¿no? Por ejemplo, que les digamos, ¿por qué si vimos la secuencia de la independencia, ¿no? Y que les preguntemos por qué en el plan de Iguala no se retomaron cuestiones de derechos sociales que sí estaban en los documentos que nosotros ya trabajamos sobre Hidalgo y sobre Morelos, ¿no? Y les planteamos la pregunta para que ellos reflexionen sobre por qué. Sí es un reto cognitivo que queremos que les planteen a los estudiantes, para que ellos movilicen lo que aprendieron en esa secuencia y se aventuren a tratar de explicar por qué. Por qué que vayan un poco más allá, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver la unidad de construcción del aprendizaje. Tenemos 2 unidades de construcción del aprendizaje. Eso de su ubicación ya depende de los contenidos curriculares. Hay 2 en cada grado. Aquí tenemos pues una que es sobre las mujeres en la Revolución Mexicana y la otra es sobre el ideario político de Hidalgo, Morelos e Iturbide durante la independencia. Sí, esos son los 2 temas de la UCA, ¿no? Y bueno, el objetivo de la UCA es que los estudiantes hagan una investigación de fuentes históricas, ¿no? Basado en un tema específico, ¿no? Y tiene una determinada metodología. Esta metodología ustedes la van a poder encontrar en el portafolio que se les va a dar cuando tengan acceso a Classroom. Ahí viene la estructura de la UCA, viene su metodología, y también viene un guión sobre cómo hacer una UCA. Ahí les decimos, bueno, se les dan algunas recomendaciones sobre los pasos metodológicos que deben de llevar a cabo para hacerla, que ahorita se los menciono, ¿no? Es definir el problema o situación que se va a abordar, que es ya está puesto en la dosificación que se les va a entregar. Ustedes deben de plantear que los estudiantes definan los objetivos de investigación y el producto que se va a desarrollar, que establezcan cuál va a ser la organización del trabajo, que analicen las fuentes históricas primarias y secundarias, que elaboren el producto final, que presenten los resultados de su investigación, que reflexionen sobre su experiencia y que evalúen el producto final, ¿no? Estos son los 8 pasos metodológicos que debe de cumplir la UCA a las personas que les va a tocar, ¿sí? Cada UCA tiene 8 páginas en el libro de texto del alumno, tiene 2 sesiones para realizarlas, o sea, tienen 2 semanas, y también para que el libro sea lo más autocontenido posible, va a tener 8 páginas asignadas cada UCA en el cuaderno de aprendizaje para que ustedes ahí pongan fuentes primarias y secundarias, pero de preferencia primarias, para que los chicos trabajen directamente con ellas para que puedan hacer su UCA. Esto en el entendido de que sea lo más autocontenido posible y no limita que los estudiantes que tengan la oportunidad y el apoyo de su maestro puedan investigar otro tipo de fuentes para enriquecer su investigación histórica de la UCA. Eso no limita, pero consideren los diversos contextos en los que este libro va a trabajar, que muchos niños no tienen acceso a otros recursos, entonces que con lo que tengan en el libro
y lo que tengan en el cuaderno de aprendizaje puedan hacer su UCA, ¿no? Lo que, por supuesto, como les comento, no exime que puedan, los que puedan, y los que puedan, y el profesor los motive para hacerlo, y aumentar su investigación en otro tipo de fuentes, en otros lugares, ¿no? Pero sí tratemos de que sea lo más autocontenido posible, ¿de acuerdo? Entonces las actividades de la UCA pues deben de dosificarse en función de la metodología que se les plantea, la metodología de los 8 pasos que ustedes los van a encontrar en los documentos y que también están en el plan de programas de estudios si los quieren ver ya de una vez, y que se favorezca el desarrollo del pensamiento histórico a través de la resolución de problemas, ¿no? Y análisis de diversas fuentes para interpretación de un hecho o un proceso histórico en particular, ¿no? Bueno, esto es en lo que respecta a la UCA. Déjenme cambiar esta cosa. Aquí está. Bueno, nada más comentarles que las fuentes históricas de la UCA, por favor, que sí tengan un origen institucional, académico de prestigio, ¿no? Y que cuando las pongan en el cuaderno de aprendizaje, en la sección de voces de la historia, que les toca allí 8 páginas para que les puedan poner, y que pongan su bibliografía con formato APA. Esto no implica que si ustedes quieren meter una fuente histórica en su libro, en las páginas que le tocan del libro de texto, lo pueden poner, no hay ningún problema, ¿no? Pero en el entendido de que van a tener 8 páginas disponibles en el cuaderno de aprendizaje, en la sección voces de la historia, para que pongan las fuentes primarias, ¿de acuerdo? La parte de autoevaluación de Lucas se me olvidaba comentarles, esto es muy importante porque viene dentro del marco de la metodología. Nosotros les recomendamos que puedan usar una rúbrica, ¿no? Para que los estudiantes evalúen su desempeño, ¿no? Con respecto a un nivel progresivo que ustedes pueden ir marcando, ¿no? Y también pueden poner un apartado de autoevaluación y coevaluación, ¿no? Para que ellos evalúen su propio desempeño y de sus compañeros a través de los productos que elaboraron, ¿no? Y que ellos puedan reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje. Y al final, por favor, pongan pues, la bibliografía. Esto es para todas las modalidades, ¿no? Al finalizar su modalidad de trabajo, por favor, pongan la bibliografía que ustedes consultaron, porque en caso de ser seleccionada su modalidad para que sea parte del libro de texto, pues va a ir esa bibliografía que ustedes pusieron a la bibliografía del libro, ¿no? Por favor, en formato APA. Ahora vamos a ver el pasado presente, que estos son muy chiquitos, nada más hay dos, pero nada más tenemos destinado una página para ellos, y una sección, y una sesión, perdón, y esta sección plantea la vinculación entre los hechos del pasado con los hechos del presente, ¿no? De los estudiantes. Esto es para que los chicos puedan asumir que el aprendizaje de la historia sirve para conocer mejor el presente, ¿no? Para que vean de dónde venimos, cuáles son las causas de lo que nos pasa ahora, de lo que nos pasa bueno, de lo que nos pasa malo, ¿no? Y que identifiquen cambios. También sirve para que identifiquen no los cambios, sino también permanencia, ¿no? Que continúa, qué similitudes hay entre el pasado y el presente, ¿no? Y también qué diferencias, ¿no? Esta sección es fundamentalmente eso, para trabajar la noción de cambio, permanencia y de pasado presente, ¿no? Entonces, estas actividades deben favorecer el desarrollo del pensamiento histórico a través de la resolución de problemas y el vínculo del pasado con el presente, ¿no? Y esta también se presta muy bien para la recuperación, la movilización y el aprovechamiento de los saberes previos y las experiencias de los alumnos, porque partimos del presente, partimos de su cotidianidad, de lo que están viviendo ahora en este momento, y también se presta para que ustedes planteen un debate, un planteamiento de puntos de vista argumentados entre ellos, ¿no? Y bueno, la otra sección es de la introducción de la historia, pero esta nada más es de 4º grado, entonces ahorita aquí no la tenemos que trabajar, ¿no? Entonces veamos las habilidades específicas a desarrollar, que estas se derivan del enfoque de enseñanza de la historia. Se trabajar con nociones para el desarrollo del pensamiento histórico, ¿no? Fundamentalmente, como ya hemos venido mencionando varias veces, la ubicación espacio-temporal, ¿no? Por ejemplo, con mapas históricos, con líneas del tiempo, con las referencias cronológicas que les comenté hace rato, ¿no? Pero también la ubicación espacio-temporal se da a partir del texto narrativo que ustedes van a desarrollar y también de la iconografía que ustedes van a plantear, ¿no? La contextualización, esa está vinculada con la ubicación espacio-temporal,
de hechos y procesos históricos no se desarrollan en el vacío, ¿no? Sino que están en un determinado contexto de la época, que es importante que ayudemos a través del texto y las actividades a que los chicos vean ese contexto histórico en el que están suscritos los hechos y procesos que están estudiando. Otro aspecto muy importante es la multicausalidad. O sea, vamos a quitar esa noción unidimensional de la historia, ¿no? De que nada más hay una causa y solamente hay una consecuencia, sino que los chicos vayan dándose cuenta del nivel de complejidad que tienen los procesos y los hechos históricos, ¿no? A través de una gran diversidad de causas y de una gran diversidad de consecuencias. Y eso lo vemos, por ejemplo, con el inicio de la independencia. Hay muchísimas causas, tanto políticas como sociales, como culturales incluso, y como económicas. Y todas esas causas llevaron al desarrollo de un movimiento que tuvo muchísimas consecuencias para la vida de la nación, ¿no? Entonces, esto es muy importante que ustedes al valorar sus actividades en sus textos tengan en cuenta esta noción, ¿no? De la multicausalidad. Otra noción fundamental es el cambio y permanencia, que ya hemos estado mencionando varias veces, ¿no? Está vinculada con la concepción del tiempo histórico y la duración de los procesos, cosas que cambian rápido, pero que también tienen sus raíces, ¿no? Dilatadas en el tiempo, aunque parezca que hayan cambiado muy rápido, ¿no? Por ejemplo, la pérdida de territorio en la guerra del 47, ¿no? Que pues sucedió aparentemente muy rápido, pero que tiene mucha historia detrás, desde la formación de las misiones jesuitas, desde el poco poblamiento que se dio allí, desde la habilitación para que Austin y los demás colonos pudieran entrar. O sea, tiene mucha historia allí atrás que explota en un año, ¿no? Pero que ellos puedan ver que aunque parezca que todo eso sucedió muy rápido, en realidad pues es que tiene lo que les comentaba, tiene la multicausalidad, también está relacionado con este proceso, ¿no? Y también hay cosas que cambian lentamente, ¿no? Como por ejemplo las mentalidades, ¿no? Y esto tiene que ver también, por ejemplo, con la reforma, cuando aparentemente o muchos se consideran la verdadera independencia de México, ¿no? Y esa cuestión que se deje la preeminencia de la Iglesia en la vida social de nuestro país, política, social y económica de nuestro país, pues fue un proceso que llevó muchísimo tiempo, pero muchísimo tiempo. Y esto también debe de ir quedando claro a los chicos, que no todo cambia así automáticamente, sino que hay cosas que van cambiando muy poco, van cambiando lentamente y hasta incluso van cambiando tan lentamente que parece que no cambia, ¿no? La relación pasado-presente, pues eso ya lo venimos comentando, ¿no? Que se puede usar para detonar y contextualizar en la realidad de los niños en determinado tema y reconocer las causas históricas de diversos procesos que ellos viven en la actualidad, ¿no? La vinculación entre ámbitos político, económico, social y cultural, pues es muy importante que lo tengan en cuenta, sobre todo para no caer en la narración exclusiva de la historia política que suele opacar a las demás, ¿no? A la económica, a la social y a la cultural, ¿no? Esto sí les pedimos que tengan mucha atención en no... Hay secuencias que se prestan más, hay secuencias que se prestan menos, ¿no? Dependiendo del tema que tengan, pero que traten de siempre tomar en cuenta aspectos económicos, sociales y culturales de los procesos históricos que les toca desarrollar a ustedes. Algo también muy importante es el énfasis en el carácter explicativo del discurso histórico, ¿no? Es lo que les comentaba hace rato, de la no repetición de hechos, lugares o personajes históricos, sino que se reflexione sobre el pasado, ¿no? Esto es muy importante. Lo del manejo de las fuentes históricas primarias y secundarias, ya lo hemos comentado, ¿no? Las preguntas detonadoras y problematizadoras, esto les puede servir muy bien para sus actividades de aprendizaje, tanto en la sección de inicio como en el del desarrollo. Y la cuestión de la formación ciudadana, ¿no? De dónde venimos, quiénes somos, hacia dónde vamos, ¿no? Todo esto es un eje transversal que se trabaja en historia, que está estrechamente vinculada con la construcción de la histórica de los derechos, desde los bandos de Hidalgo en Guadalajara para suprimir la esclavitud, pasando por los sentimientos de la nación con la igualdad que se planteó, por la Constitución de Apatzingán, la del 57, la del 17, etcétera, ¿no? Esto es muy importante para que ellos vean que la construcción histórica de los derechos es un proceso que ha llevado mucho tiempo, ¿no? Y que es necesario pensar en términos históricos. En su dosificación de contenidos, ustedes van a encontrar una sección que se llama transversales.
Ya ahorita más adelante la veremos cuando se aborde la dosificación, se lo va a explicar Daniel. En las transversales ustedes van a encontrar habilidades a desarrollar, que son, en términos históricos, fundamentalmente son de 4 ámbitos: de tiempo histórico, de espacio histórico, de manejo de fuentes históricas y de formación ciudadana. Ustedes van a encontrar allí recomendaciones sobre cómo abordarlas de acuerdo al grado escolar en el que están trabajando, que es el 5º grado, ¿no? Porque hay que tomar eso, esto lo hicimos en función de 4º y de 6º grado, y en función paulatina también de cómo se van desarrollando los contenidos a lo largo del mismo grado, ¿no? Dentro de nuestro mismo libro. También van a encontrar aprendizajes esperados de otras asignaturas, que son vínculos fundamentalmente con geografía, con formación cívica y ética, con lengua materna y español, e incluso con artes, ¿no? Entonces, a ustedes ahí van a encontrar, pues, un aprendizaje esperado, que este tema se vincula con un aprendizaje esperado de geografía, ¿no? Pues el manejo de mapas históricos, ¿no? O de lengua materna español para para redactar algún texto o resumir algún contenido histórico a través de diversas estrategias de redacción de texto, ¿no? Ustedes ahí ya lo van a encontrar específico, lo que no exime que si tienen ustedes voluntad y ganas, pues échense un clavado en el plan de programas, ¿no? 2017, y pueden encontrar otros aprendizajes esperados de asignaturas, eso sí, que sean del mismo grado, que sean de 5º grado, para poderse vincular, ¿no? Con los temas que les va a tocar. También van a encontrar una sección de transversales que tiene que ver con la Agenda 2030 de la UNESCO, que nosotros la tenemos en cuenta en la redacción de los libros de texto, que se basan fundamentalmente en 5 ámbitos, que es la interculturalidad, que es transversal en historia, la van a encontrar en muchos de los contenidos. La igualdad de género también es transversal en historia. Se hacen pedidos específicos a que se visibilice la participación de las mujeres en los diversos momentos históricos de México, y también, bueno, y también de la historia mundial en el caso de Sexto. Los temas de cambio climático y ciudadanía digital no los tenemos tan desarrollados, pero estos más o menos se pueden vincular ya a los que les toquen el tema de los temas de bloque 3 en 5º grado. Sí se podrán vincular más con estos dos, los autores ya más cercanos al México contemporáneo. Y los derechos humanos también es transversal en la cuestión de su construcción histórica, ¿no? Y también van a haber unos preceptos constitucionales, que estos son del artículo 3º de la Constitución. Ahí están señalados: son amor a la patria, libertad, cultura de paz, derechos humanos, solidaridad, independencia, justicia, honestidad, inclusión, igualdad, fraternidad. Van a ver ustedes una selección de 3 de cada uno de ellos en cada secuencia didáctica, y ustedes que son los que más se relacionan con el contenido que les toca a ustedes trabajar, lo que no implica que ustedes también puedan decir, pues mira, el contenido creo que también se relaciona mucho con la justicia, le voy a dar un énfasis en esto que tampoco no me lo pusieron, ¿no? Eso ya se lo dejamos a ustedes a su interpretación, ¿no? El cuaderno de aprendizaje, este es otro elemento muy importante, que va paralelo al libro de texto gratuito de historia, ¿no? ¿Cuál es la función del cuaderno de aprendizaje? Es desarrollar capacidades a través de actividades procedimentales. Y a ver, aquí sí hay que ser muy, muy claros, ¿no? Estas son actividades procedimentales, no es un cuaderno de actividades cerradas, ¿no? O sea, tipo opción múltiple o selección de información o respuestas específicas, ¿no? No. Todo lo contrario. En este cuaderno de aprendizaje se requiere actividades que pongan en práctica, ¿no? Habilidades cognitivas de orden superior en los estudiantes, ¿no? Investigación, análisis, síntesis, aplicación en otros contextos, situaciones nuevas, el pensamiento crítico, entre otras, ¿no? Aquí lo que se busca es que los chicos tengan una aproximación a cómo se estudia la historia a partir de diversas actividades procedimentales. No es un cuaderno de actividades cerradas como tipo de evaluación sumativa podría ser, ¿no? Entonces, con las actividades de cuaderno de aprendizaje, los alumnos comprenden que el conocimiento histórico se construye a partir de preguntas que se responden con el estudio y el análisis de fuentes históricas, primarias y secundarias. Uno de los objetivos de este cuaderno de aprendizaje es que los chicos tengan contacto otra vez y la mayor cantidad de veces que sea posible con fuentes históricas primarias y secundarias, ¿no? Que desarrollen capacidades para enfrentar y resolver retos relacionados con la investigación histórica, relacionados con qué información me da las fuentes históricas
cómo se la puedo sacar, qué preguntas les puedo hacer y qué me dice del pasado, ¿no? Y profundicen en el estudio de aspectos relevantes de los temas de grado correspondiente. A ver, el cuaderno de aprendizaje va a tener 9 actividades. Son 3 por bloque. Todas estas actividades están relacionadas con un tema de una secuencia didáctica específica. No, el panorama de periodo, la UCA y el pasado presente no tiene espejo en una actividad de cuaderno de aprendizaje, únicamente las secuencias didácticas, ¿no? Entonces son 9 actividades, igual que las secuencias didácticas son 9 y son 3 por bloque. Y cada una tiene una extensión de 6 páginas, ¿no? Todas son de 6 páginas. Eso ya lo van a ver en su dosificación de aprendizajes, ¿no? ¿Podrían apagar ese micrófono, por favor? Gracias. Estas actividades se relacionan con prácticas de trabajo que desarrollan para conocer el pasado, ¿no? Por ejemplo, investigación de fuentes documentales para que vean de qué manera me sirve para conocer el pasado, por ejemplo, los diarios, las cartas, las leyes, los planes, los decretos, ¿no? También análisis de fuentes iconográficas como pinturas, fotografías, incluso tapices para el caso de sexo, ¿no? Análisis de testimonios materiales, pueden ser estelas en caso de cuarto, edificios, monedas, ¿no? Entrevistas, que nos toca en el caso de quinto grado, ¿no? Cómo se hacen los mapas históricos, cómo hacer una línea del tiempo, cómo se interpreta una fuente histórica primaria, cómo se interpreta un documento, una ley. Todas estas cuestiones están ya planteadas en su dosificación de aprendizajes, pero no es limitativo. Ustedes podrían plantear alguna otra. Ahora vamos a ver cuál es la estructura. Primero se va a poner un título que hace referencia a la práctica del historiador, ¿no? En su proceso de trabajo, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, los códices, estelas, diarios, cartas, mapas históricos, la biografía, las líneas del tiempo, la entrevista para trabajar el tema de historia oral, ¿no? O que hagan un museo en el salón. O sea, hay la práctica del historiador, ahí se pone en el título, ¿no? En la parte de qué es, pues ahí se va a definir lo que es, ¿no? Y en qué consiste la práctica a desarrollar. Después, en la sección de para qué sirve, ahí se les va a explicar a los estudiantes su uso más frecuente en la práctica de la historia y en qué contribuye, ¿no? a que sepamos algo sobre algún aspecto del pasado, ¿no? Ese es en el para qué sirve. Luego, en la sección de cómo se lleva a cabo, ahí lo vamos a modelar, ¿no? Vamos a describir de manera sencilla cómo se realiza la práctica establecida, ¿no? O sea, cuáles son los procedimientos que se siguen. Por ejemplo, cómo hacer un análisis de una fuente primaria o secundaria, ¿no? Vamos a poner allí una fuente primaria y vamos a hacer nosotros, vamos a modelar el análisis de esa fuente. Cómo se dé, por ejemplo, un códice, ¿no? ¿Qué significan las huellitas, ¿no? En el códice Boturini o en la tira de la peregrinación, ¿no? O las inscripciones de una estela. O cómo podemos interpretar una fotografía o una pintura, ¿no? Que en el análisis iconográfico, ahí les damos pistas de cómo poder hacerlo, ¿no? Cómo aprovechar memorias y cartas personales para conocer el pasado, ¿no? Ya les damos algunas pistas. Aquí se modela la actividad, ¿no? En la sección de consejos útiles se ofrece orientaciones sencillas para que ellos puedan tomarlas en cuenta, ¿no? Llevarlas a cabo en la actividad propuesta. En la actividad, pues ahí ya se les dice, nosotros ya modelamos la actividad que queremos presentar en cómo se lleva a cabo, aquí ya lo tienen que hacer los estudiantes, ¿no? Ahí ya se va a presentar la actividad concreta de acuerdo al tema que se haya seleccionado, ¿no? Y en capacidades en acción, en estas es una sugerencia para que los estudiantes para que ellos puedan aplicar lo que aprendieron en otro contexto, ¿no? Se proponen acciones que pueden desarrollar los alumnos para transferir el aprendizaje logrado y aplicarlo en otros contextos o situaciones concretas. Esta sería la estructura del cuaderno de aprendizaje. Tienen 6 páginas para llevarla a cabo. Los temas están ya en su dosificación de aprendizajes, para que ustedes lo puedan desarrollar, en el entendido de que no son exclusivos, ¿no? Y bueno, les dejo la palabra a Daniel para que les hable sobre el tema 2. Buenos días, sí, tardes, perdón. ¿Sí me escuchan? Sí, sí se escucha. Bueno, ok.
Sí, sí, sí. Se escucha. Sí, gracias. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre el objetivo, lo que es la dosificación de aprendizajes esperados y las modalidades de trabajo que ustedes van a desarrollar. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Déjame. Sí. Gracias. Bueno, como les explicó mi compañero Eduardo hace unos momentos, bueno, los modelos de trabajo son las unidades fundamentales de los libros de texto. Y bueno, van a estar integradas por 3 elementos: su texto narrativo, su texto explicativo, las actividades didácticas y las imágenes que ustedes van a sugerir. Se espera que estos 3 elementos que conforman las modalidades de trabajo logren los aprendizajes esperados en los niños. Y bueno, ya les explicó Eduardo que la modalidad de trabajo, bueno, como pueden ver en pantalla, varía según la asignatura. Historia es la más variada, cuenta con 4. Y ya les explicó Eduardo en qué consiste el panorama del periodo, las secuencias didácticas, las secuencias de construcción de aprendizaje, la UCA y la sección y la modalidad, pasado-presente. Estas 4 son las que van a desarrollar a ustedes. Se les va a asignar a una de ellas en específico, de acuerdo a que ustedes tienen. Pasamos a la siguiente, por favor. Las secuencias didácticas. Bueno, como les comentaba, están formadas por texto explicativo y por las actividades didácticas, aunque obviamente también las imágenes. Bueno, la utilidad de estas secuencias radica en que aplican diversas estrategias didácticas para el estudio de los temas y contenidos señalados en la dosificación. Y bueno, pues como les comentó también Eduardo, están conformadas por 3 momentos. El inicio, que es una actividad detonadora, donde se pretende explorar los conocimientos previos de los alumnos. Aquí en este caso, bueno, ustedes podrían sugerir una pregunta detonadora que los interese en el tema que van a tratar a lo largo de la secuencia, y bueno, pues procurando que esta pregunta detonadora pueda responderse al final de todos los temas vistos en la secuencia didáctica. Bueno, se pretende, como les comentaba, que identifique el inicio, debe identificar los conocimientos previos de los estudiantes, contextualizar el tema a abordar, también lo puede ver en el panorama del periodo, y problematizar los contenidos que se van a tratar. Después viene el desarrollo, que ya consiste en su texto explicativo narrativo central, que bueno, contiene el propio texto, las imágenes y las actividades que ustedes van a proponer para conseguir el logro de los aprendizajes esperados. Después viene el cierre, que bueno, también como nos comentó Eduardo, se espera que en esta sección ustedes, retomen lo más relevante de la secuencia, de las secuencias que van a ver, y que bueno, desarrollen una actividad integradora que bueno, retome todos estos elementos que ustedes vieron a lo largo de la secuencia, y bueno, pues en caso de que ustedes propongan una pregunta detonadora, que esta pueda ser respondida por los niños una vez que ustedes ya terminaron de ver la secuencia. Y bueno, otro aspecto que vale la pena recordar es que, bueno, como les comentaba Eduardo también, se espera que aquí, bueno, los alumnos puedan socializar las conclusiones obtenidas, el conocimiento obtenido durante el estudio de esta secuencia. Ahora bien, las secuencias didácticas también, como les comentaba Eduardo, ya tienen, incluyen secciones flotantes que también ya están definidas. Ya están definidas. Entonces, ustedes van a incorporar estas secciones flotantes que les comentaba Eduardo a lo largo de toda su secuencia didáctica. Bueno, puede ser tanto secciones flotantes y secciones de apoyo como glosario. Pasamos a la siguiente, por favor. Okay. Bueno, la dosificación es muy importante. Como les comentó Eduardo al principio de la presentación, es como que el documento guía que los va a ir guiando a ustedes en cómo van a elaborar sus modalidades de trabajo. Ahora bien, la dosificación, bueno, es un documento que contiene los elementos fundamentales para desarrollar las modalidades de trabajo asignadas, que son las que están viendo en pantalla. Bueno, este documento les va a servir para tomar en cuenta dichos elementos al momento de desarrollar una modalidad de trabajo. Es decir, de acuerdo a la modalidad de trabajo que les van a asignar, bueno, ustedes van a consultar este documento, su dosificación, que ya contiene todos estos elementos fundamentales que los van a ir guiando en la elaboración de su modalidad de trabajo. Estos elementos fundamentales son, como pueden ver, el eje, el ámbito, que están establecidos en el programa, el tema que van a tratar, que bueno, está subdividido en temas y subtemas, los aprendizajes esperados correspondientes a esos temas,
los contenidos específicos a tratar, y bueno, lo que les comentaba ahora hace un momento, los ejes transversales, que bueno, tiene que vincular, por ejemplo, en ejes transversales, aprendizajes claves con otras asignaturas del mismo grado, en este caso sería quinto, los transversales de habilidades a desarrollar a lo largo del curso, que les comentaba Eduardo, y los transversales de la UNESCO, de ciudadanía mundial, y los preceptos constitucionales, que también les acabo de explicar. Bueno, su modalidad de trabajo, que puede tocarles un panorama del periodo, una UCA, una secuencia didáctica, una modalidad pasado-presente. Estas modalidades de trabajo tienen efectivamente su respectivo aprendizaje, sus respectivos contenidos y sus temas y ejes a tratar. Ahora bien, la dosificación también nos va a apoyar no solamente en la identificación de estos elementos que tiene que contener su modalidad de trabajo. Les dice también el número de sesiones lectivas que tienen que considerar, bueno, el número de sesiones destinadas al aula, el número de páginas, que, bueno, van a tener, tienen establecidas, y el promedio de caracteres con espacios, bueno, que tienen que respetar también en la elaboración de su modalidad de trabajo. Pues, bueno, en la dosificación, bueno, es el documento principal que los va a ir guiando en la elaboración de su modalidad de trabajo. Perdón, a la siguiente, por favor. Bueno, además de la modalidad de trabajo, que se les va a de la dosificación, perdón, que se les va a proporcionar, también se les va a proporcionar este documento, que es la autoevaluación de la propuesta de diseño de materiales didácticos. A ver, ustedes van a tener este instrumento de autoevaluación que les va a permitir guiar el diseño de modalidad de trabajo asignada y valorar que cumpla con los criterios requeridos. Bueno, ¿qué significa esto? En este documento contiene los criterios requeridos para que ustedes puedan, bueno, cuando ustedes hagan su modalidad de trabajo, tienen que cerciorarse de que cumpla con estos criterios establecidos en este documento. Si ustedes están seguros de que su modalidad de trabajo cumple con todo lo que está descrito, con todo lo que se solicita en este documento, bueno, ya pueden enviarla al sitio de Google Classroom que se les va a asignar. Entonces es muy importante, por favor, que antes de que la envíen, tengan, bueno, se cercioren de que su propuesta didáctica cumpla con todos estos criterios establecidos en este documento. Obviamente, pues también se les va a proporcionar. La siguiente, por favor. Okay. También se les va a proporcionar un modelo de texto plano. Y bueno, esto es muy importante, por favor. Es un ejemplo, es un texto que no es replicable. Es únicamente un documento guía para guiarlos, para darles una idea a ustedes de cómo pueden desarrollar este texto precisamente. Ahora bien, el texto plano pues es su original de autor y debe cumplir con estos requisitos. Bueno, primeramente, se ajusta a la extensión de caracteres con espacios señalados en la dosificación de aprendizajes esperados. A ver, su dosificación ya tiene señalados, ya tiene señalado el promedio de caracteres con espacios que tienen permitido ustedes emplear en este texto plano. Tienen que respetar, o tienen que asegurarse de respetar este número de caracteres, de no excederlo, por favor, porque de lo contrario, bueno, pues habría problemas con la evaluación de su modalidad de trabajo. Ahora bien, en este texto plano, ustedes van a desarrollar los contenidos específicos y los aprendizajes esperados de la modalidad de trabajo que se les va a asignar. No sé, por ejemplo, pasado, presente, la UCA, una secuencia didáctica, tiene que contener el texto explicativo, las actividades, las imágenes, y las actividades e imágenes, para que puedan enviarlo. Ahora bien, como les comentaba Eduardo también, este texto tiene que cerciorarse, por favor, de que, bueno, como es un texto dirigido a niños de entre 9 y 11 años, tiene que cuidar la redacción, que sea clara y sencilla, por favor. Bueno, no escribir a un nivel muy elevado, tratar de evitar saturarlo de conceptos históricos o de otras disciplinas, y o de palabras con las que los niños podrían estar poco familiarizados. Bueno, deben de tomar en cuenta esto, por favor. Debe ser una narrativa clara y sencilla para alumnos de estas edades. Ahora bien, este texto plano, bueno, pues es original de autor. En caso de que ustedes decidan citar de manera textual una obra moderna, una fuente primaria, bueno, tienen que hacerlo, por favor, entre comillas, y bueno, señalando la fuente de procedencia de esa cita textual. Ahora bien, aquí ustedes van a proponer actividades que detonen las habilidades cognitivas de los estudiantes.
bueno, pues obviamente dependiendo de la modalidad de trabajo que se les asigne, ya bueno, pues ustedes van a tener varias opciones para desarrollar esas actividades. Puede ser análisis de alguna fuente alfabética, del periodo estudiado, los sentimientos de la nación de Morelos, plan de Iguala, los que les toquen, análisis de fuentes iconográficas, pinturas, restos materiales, dependiendo del tema que tengan. Bueno, tienen que asegurarse de que las actividades sean variadas para lograr estas habilidades cognitivas de los alumnos. Ahora bien, sobre las imágenes, bueno, se sugiere que tengan un valor didáctico en el desarrollo de contenidos. En muchos casos, por ejemplo, se usan estas como meras ilustraciones. Bueno, es recomendable que, bueno, si van a usar alguna imagen, que esté relacionada, por favor, con el contenido, ya que nos ha tocado ver en algunos casos que, bueno, bueno, se está tratando un tema específico, pero la imagen colocada no tiene nada que ver con él. Por ejemplo, no sé, si me hablan de los mexicas, están describiendo a los mexicas, pero me ponen una imagen de un códice mixteco o de algún códice maya, bueno, pues procurar evitar este tipo de situaciones. No sé si me hablan de la intervención francesa, pero me ponen una imagen de la batalla del castillo de Chapultepec, por ejemplo. Tiene que cerciorarse de que su imagen sí tenga relación con el contenido que están desarrollando. Y en caso de que, bueno, pues vayan a desarrollar alguna actividad de análisis de imagen, bueno, pues por más razón, tiene que coincidir con el texto narrativo que ustedes están desarrollando. Y bueno, este texto también inserta diversos elementos de la modalidad de trabajo, como secciones de apoyo o flotantes, ya se las comentaba, las etapas de la historia o secciones de apoyo para complementar, esas secciones complementan el texto narrativo principal que ustedes van a desarrollar. Y la siguiente página, por favor. ¿La positiva? Este es un ejemplo, por ejemplo, del texto plano. Bueno, se les va a proporcionar, por supuesto, es una guía para ustedes, para que vean cómo lo pueden ir desarrollando. Bueno, pueden notar que está, bueno, dividido en dos colores. Bueno, con color azul se indica la secuencia, el bloque, el título, y bueno, los temas introductorios, número de página, las secciones de inicio, por ejemplo, los iconos, si van a usar trabajo individual, equipo, en trabajo grupal. Si van a solicitar imágenes, por favor, bueno, van a describirlas, se describe, por ejemplo, aquí en color azul, cómo es las imágenes que están solicitando, y en color negro, ya propiamente ustedes van a desarrollar lo que es su texto explicativo y las instrucciones para las actividades. Pues bueno, como les decía, este texto, pues les va a dar un ejemplo de cómo pueden desarrollar ustedes su texto plano. A la siguiente, por favor. Y bueno, este es el esquema de cálculo tipográfico, bueno, que también es un documento guía. Bueno, tiene que ver con el número de caracteres que ustedes tienen permitido emplear. Bueno, les comentaba Eduardo, 1200. Esto solamente es un ejemplo visual, ¿no? De cómo queda una página, ya con el número de caracteres que ustedes tienen permitido utilizar. Y bueno, pues los recuadros en anaranjado, bueno, pues están simulando las imágenes que podrían ocupar esa página. Entonces, bueno, como pueden ver en el recuadro azul, bueno, es la sección de entrada, que bueno, abarca un total de 800 a 1000 caracteres con espacios por página, en este ejemplo. En la otra, como esa sección de desarrollo, bueno, obviamente pues incrementa el número, de 1300 a 1500 destinados para esa página. Pues bueno, este es un ejemplo que ustedes también pueden guiar, que los va a ir guiando en cuántos caracteres tienen permitido usar en su modalidad de trabajo. Este número de caracteres, como les comentaba, ya está establecido en su dosificación. Entonces, por favor, bueno, es muy importante que bueno, se respete el número máximo de caracteres que tienen permitido usar con espacios por página. No lo pueden exceder porque pues, después habría problemas, por ejemplo, si quieren meter alguna actividad de análisis de imagen. Ahora imagínense, bueno, seguir una actividad y bueno, pues la imagen tiene que ser amplia para que los niños puedan analizarla. Bueno, pues se recomienda no exceder este número de caracteres y si es posible, bueno, pues que no les quedara tampoco al ras, ¿no? Dejar un poquito de espacio por si están considerando usar actividades de análisis de imagen. La siguiente, por favor. Bueno, es un ejemplo que continúa, nos va guiando en el inicio, desarrollo y cierre
Y bueno, aquí es un ejemplo, únicamente es un ejemplo visual de los caracteres que tienen permitidos con espacios por página. Y este documento obviamente también se les va a proporcionar. Pasamos al siguiente, por favor. A ver, aquí se describe un poco, bueno, cómo es que va a ser el proceso de la elaboración de sus modelos de trabajo. Una vez que ustedes, concluyan este curso en esta semana, van a tener ustedes, como se indica en el primer cuadro, van a poder cerrar sus modelos de trabajo del 29 de marzo, lunes 29 de marzo al domingo 4 de abril. Tienen la semana que sigue para desarrollar la modalidad de trabajo que se les va a asignar. Ahora bien, obviamente, en este curso se les va a dar a conocer la modalidad de trabajo que ustedes van a desarrollar, así como el grado escolar correspondiente. En la dosificación que se les va a dar, ustedes van a poder ver los elementos que tienen que tomar en cuenta para el desarrollo de su modalidad de trabajo. Entonces, vuelvo a repetir, son el eje, el ámbito, temas, subtemas, aprendizajes esperados, transversales, número de páginas y caracteres permitido. Ahora bien, también tiene que considerar el tiempo lectivo o las sesiones destinadas al desarrollo de esa modalidad de trabajo en el aula en el salón de clases. Bueno, aquí nuevamente se hace énfasis en, pues tiene que considerar, por favor, el promedio de caracteres estimado que tienen permitido usar en las páginas asignadas a su modalidad de trabajo. Hay que planificar también el desarrollo de la modalidad de trabajo a diseñar, bueno, tomando en cuenta los caracteres, las páginas. Obviamente, bueno, se hace una referencia aquí también de nuevo al documento de autoevaluación de la propuesta de diseño de materiales didácticos. Bueno, como les comentaba, antes de que, bueno, una vez que finalicen su modalidad y antes de enviarla, deben de tomar muy en cuenta este documento. Es el que se está estableciendo los criterios que esta modalidad de trabajo diseñada por ustedes tiene que cumplir antes de poder enviarla. Y el documento, pues, también se les va a enviar. Bueno, una recomendación de revisar ortografía y sintaxis de su propuesta elaborada, y así como la redacción, tiene que cerciorarse de que sea adecuada para los niños de entre 9 y 11 años. Ahora bien, ya cuando ustedes están seguros de que, bueno, la modalidad de trabajo que diseñaron la próxima semana cumple con los criterios establecidos en el documento de la autoevaluación, ya van a poder subirla, bueno, a sitio disponible para ustedes, los participantes. Y bueno, pues la evaluación de estas modalidades de trabajo que ustedes entregan son, me parece, sí, del 5 al 11 de abril. Y en caso de que se requieran correcciones, bueno, pues estas serían del 12 al 18 de ese mes. Y bueno, pues ya después se les notificarían los resultados, aunque de momento, bueno, disculpen, no tengo este dato. Pasamos a la siguiente, por favor. A ver, en este sitio de Google Classroom, ustedes van a encontrar los documentos que les acabo de mencionar. Bueno, son documentos específicos por asignatura. Y bueno, pues para el caso de historia, van a encontrar ahí la dosificación de aprendizajes esperados, que como les comentaba, bueno, es el documento más importante porque es el que les va a dar a conocer la modalidad de trabajo que ustedes van a desarrollar y pues todos los elementos que tiene que contener. Aprendizajes esperados, los temas, sus transversales, páginas y caracteres. Que eso está ahí ya establecido ahí, no hay ningún problema. Luego viene otro documento que van a encontrar, que es la estructura específica por modalidad de trabajo. Es decir, si les tocó el panorama del periodo, bueno, pues van a encontrar en esta plataforma el documento que les indica, bueno, qué es esta modalidad, cuál es su función y cómo la van a ir desarrollando ustedes. Bueno, son textos que no se extienden mucho, son breves y sencillos, pero que los van a ir guiando en su proceso de elaboración de su modalidad de trabajo asignada. Luego viene otra carpeta con la bibliografía específica para la asignatura. Bueno, esta una bibliografía básica que ustedes pueden consultar, tanto impresa como digital. Luego viene también la autoevaluación de la propuesta de diseño del material, que como les comentaba, tiene que revisarla, por favor, antes de enviar su propuesta didáctica asignada. Luego van a encontrar también la carta bajo protesta de decir verdad, donde ustedes aclaran que lo que están entregando es un trabajo original que no está comprometido en ningún otro lado, en ninguna otra parte, una editorial, por ejemplo. Luego viene la encuesta de opinión sobre el proceso de diseño. Y bueno, es una encuesta que se hace de manera anónima, no tiene que dar su nombre, es únicamente para que conozcamos la opinión que ustedes tienen
sobre este proceso de rediseño de los libros de texto. Luego viene la guía de imágenes, es un ejemplo de descripción. Igual es un documento que les explica, bueno, qué consiste esta guía, cómo pueden, cómo se da el manejo de las imágenes, ustedes van a solicitar, y viene con ejemplos de cómo deben de estar redactados los pies de ilustración, y donde, bueno, se les indica que, por favor, cada vez que usen una imagen, tienen que especificar la procedencia de la imagen que están empleando. Luego viene el texto, el ejemplo de texto plano por asignatura. Les recuerden que es un texto no replicable, es únicamente un documento guía para que ustedes vayan, para que lo consulten, vayan guiándose con él, cómo elaborar un texto plano que van a entregar. Es una modalidad de trabajo. Y bueno, pues luego viene el esquema de cálculo tipográfico, ya comentado. Es únicamente una guía visual de cómo se pueden quedar distribuidas las páginas, con el número de caracteres asignados que tiene permitido emplear en su modalidad de trabajo. Pasamos a la siguiente, por favor. Ahí está. Okay. Bueno, en esta parte, bueno, hay dos ideas clave. Ustedes tienen que tomar muy en cuenta, por favor, que para el diseño de sus materiales es necesario que tengan, bueno, tener claridad acerca de la estructura de modalidad de trabajo asignada, así como la dosificación de los aprendizajes esperados. Bueno, esto les va, bueno, la dosificación de contenidos es la que los va a ir guiando principalmente en la elaboración de su propuesta didáctica. Y bueno, se requiere que, por favor, que se apeguen al número de páginas y de caracteres que tienen permitido. No lo pueden, no lo pueden exceder, ya está establecido. Otras páginas tienen asignadas y el número de caracteres promedio por espacios que tienen permitido emplear en su propuesta. Y bueno, pues ya para terminar esta parte, bueno, es una pregunta para su reflexión. ¿Cuál es el objetivo y la función de la dosificación de aprendizajes esperados y la estructura de la modalidad de trabajo a desarrollar? Pues bueno, le dejo la palabra de nuevo a mi compañero Eduardo. Ya yo cerraría con el tema 4. Hola de nuevo, compañeros. Bueno, les voy a hablar rápidamente sobre el tema 3, que son las imágenes, las ilustraciones, las infografías y otros recursos gráficos para su consideración. ¿Cuáles son los criterios que debemos manejar para poder proponer las imágenes en los libros de texto gratuitos? Son estos 4. Primero, apoyar que las imágenes apoyen el desarrollo de contenidos ser apropiadas a nivel y grado educativo. 2, considerar la pertinencia, el propósito y la calidad adecuada, tanto en términos pedagógicos como de contenido. 3, ser incluyentes y que consideren la equidad de género, esto es muy importante, sin sesgos discriminatorios por cuestiones de etnia, condición socioeconómica u orientación religiosa o política. Y 4, presentar imágenes que sean herramientas lúdicas y atractivas que incentiven el interés del estudiante por conocer, indagar y profundizar en los contenidos, ¿no? Rompiendo con el esquema de la imagen decorativa y descontextualizada, ¿no? Entonces, todas las imágenes deben de tener una intención didáctica establecida en su actividad de aprendizaje que ustedes estén desarrollando, y tratar de evitar la cuestión de la imagen decorativa. Yo sé que a veces quedan páginas cojas y hay alguna necesidad de llenar ese espacio, ¿no? Y luego pensamos, bueno, ¿cómo lo lleno? Pues le pongo una imagen, pero entonces ahí hay que reflexionar sobre que algo está pasando mal en la página, algo le está faltando, y hay que más bien repensarla y no caer en esa solución fácil, ¿no? De llenar un espacio vacío con una imagen decorativa, ¿no? De los criterios para el manejo de imágenes en los libros de texto, es necesario considerar que aporten significados que apoyen a la comprensión del concepto o tema de ilustrar, lo que habíamos dicho, que tengan una relación didáctica, ¿no? En caso particular de historia, pues prácticamente utilizamos solo iconografía, hay muy pocas ilustraciones, pero como de fotografías, pinturas, grabados, ¿no? Esquemas, infografías. Las pocas ilustraciones que ustedes planteen, pues hay que describirlas. No es necesario que las pongan a un grado máximo de detalle, sino nada más en términos generales. Aunque por la premura con la que se están haciendo estos libros de texto, no creo que alcance mucho el tiempo para que haya muchas ilustraciones. Más bien enfoquémonos en cuestiones iconográficas, ¿no? Deben las imágenes pensarse dentro de la planeación de las actividades para guiar la lectura e interpretación del mensaje, ¿no? De lo que les habíamos comentado ya, que las imágenes tengan una función didáctica, ¿no? Dentro de la propuesta de la modalidad de trabajo, ¿no?
que al reproducir, ya sean fotografías, ilustraciones, obra plástica, imágenes digitales, deben ser nítidas, claras, equilibradas y agradables. Ustedes sobre todo fíjense en que sean equilibradas y agradables para los niños de la edad, ¿no? De niños de 10 años, de quinto de primaria, ¿no? Ya la cuestión si son nítidas y claras, eso ya le corresponde a la dirección al área iconográfica de la dirección editorial. Eso ya es un asunto interno de nosotros por acá, ¿no? Que también se elijan adecuadamente, ya sea por su carácter monosémico, un solo significado, o que sea polisémico, ¿no? Que tenga muchas interpretaciones, ¿no? Y lo que se les ha estado comentando, que siempre estén a servicio de la estrategia didáctica y el propósito educativo, ¿sí? Algunos criterios, por ejemplo, para la solicitud de imágenes, o sea, tratar de evitar los lugares comunes, ¿no? Como la representación de una pluma para la escritura, o el pensador de Rodin para representar la filosofía, ¿no? Tratar de evitar lugares comunes. También hay que tratar de evitar estas cuestiones de una relación muy literal entre la imagen con el contenido, ¿no? Por ejemplo, si el tema es la exposición oral, ilustración o fotografía del alumno de primaria exponiendo frente al grupo, pues, y ustedes piden una imagen de exactamente que diga lo mismo, entonces pues nada más estamos redundando el contenido, ¿no? Y este tipo de imágenes generalmente se ponen cuando las páginas están vacías, ¿no? Y nada más se necesita llenar un espacio determinado, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con que las imágenes aporten algo, ¿no? No que nada más sean decorativas o que no aporten casi nada, ¿no? Y también hay que tener cuidado con la representación de estereotipos o sesgos racistas, ¿no? Clasistas, excluyentes o deterministas, ¿no? Por ejemplo, una mujer indígena limpiando una casa. Hay que tratar desde la imagen, tratar de trabajar aspectos de diversidad y de inclusión y de abatir los estereotipos de género, de raza, de clase, ¿no? Por favor, ahí sí nos combinamos mucho a que desde la imagen ustedes tengan presente, o sea, véanlas detenidamente si no están incluyendo en algún tipo de estereotipo o sesgo en la propuesta de imagen que ustedes nos están pidiendo, ¿sí? También hay que evitar errores comunes. Por ejemplo, no es necesario detallar mucho una imagen. Si pueden ustedes poner nada más una imagen de referencia en internet, eso sería más bien lo óptimo, porque mientras más detalles ustedes pidan, va a ser más difícil que los se consigan, ¿no? Pero con una imagen de referencia a veces se soluciona la cuestión, ¿no? También deben de tener en cuenta que el pie de imagen que ustedes van a proponer, pues se relacione directamente con la imagen propuesta, ¿no? Que no haya allí una contradicción, ¿no? Porque en algunas ocasiones se pide una pintura o una fotografía, pero el pie de imagen habla de otra cosa, ¿no? Entonces ahí nada más, por favor, pongan atención de que estén estrechamente vinculadas, ¿no? También que se soliciten fotografías que sí existan, ¿no? Aquí pusieron, por ejemplo, la fotografía de vista aérea actual de tierra firme en el estrecho de Bering, pues esta no hay tierra firme en el estrecho de Bering, a menos que se refieran a las islas Diómedes, ¿no? Esto sería más bien un mapa, ¿no? Que hables, donde se vea Beringia cuando la glaciación Wisconsin, ¿no? Pero aquí lo que ustedes por lo menos tengan la certeza o la muy alta certidumbre de que la imagen que están buscando sí existe, ¿no? Y también tengan en consideración las solicitudes gráficas que sean posibles de desarrollar y de plantear en el espacio que tengan disponible, ¿no? Por ejemplo, historietas muy extensas, si quieren una historieta que tenga 10 viñetas en una sola página, pues no cabe, ¿no? Entonces aquí tengan ustedes esta cuestión a considerar, o si están planteando una infografía, pues las infografías llevan textos chiquitos, ¿no? Si ponen mucho texto en la infografía, pues no va a caber, entonces ya va a perder el sentido de la infografía, ¿no? Para esto, para la solicitud de las imágenes en los documentos que les comentó Daniel, ustedes van a tener allí una guía para la solicitud de imágenes. Esta guía está distribuida en 2 columnas. Del lado izquierdo ustedes van a poner la imagen de referencia de la que ustedes quieren que se ponga, y del lado derecho, por favor, pongan allí un pequeño pie y pongan, si es una pintura, pues pongan el nombre del autor, el año y el nombre de la pintura, ¿no? Y si es posible, también pongan la fuente de donde sacaron la imagen. Pueden poner, si la sacaron de un libro, pues pongan la fuente bibliográfica en APA, y si ahorita les digo, es que vi una pregunta sobre eso, pero lo vemos a rato, en APA, y
pueden poner también la fuente de internet, ¿no? Esto es una guía muy importante porque con el poco tiempo que se tiene, pues los iconógrafos deben empezar a trabajar ya, ¿no? Porque todas estas imágenes deben de subirse. Hay que conseguirlas con una calidad alta para que puedan entrar en el libro de texto, y muchas tienen derechos, ¿no? Entonces se tienen que empezar a tramitar, pero ustedes no se preocupen por eso ya es una cuestión del área de derechos de la dirección editorial, ¿no? Entonces, para reflexionar, pues les decimos que las imágenes que se incluyen en los libros de texto responden a criterios que fortalecen la propuesta didáctica y realzan su estética, ¿no? Y les preguntamos cuáles son los criterios que orientan la solicitud de imágenes para los libros de texto gratuitos, ¿sale? Entonces, seguimos contigo, Daniel. Sí, gracias. Bueno, ya para cerrar, esto es más rápido, pues unas últimas recomendaciones para ustedes. Cambiamos, por favor. Ok, en caso de que ustedes decidan sugerir materiales de apoyo para las actividades didácticas que van a diseñar, bueno, les sugerimos 3 cosas, por favor. Bueno, en primer lugar, lo que ustedes vayan a solicitar, materiales extra, no deben afectar la economía familiar, pues, conviene sugerir materiales de bajo costo o que se encuentren al alcance de los niños y de sus familias. En segundo lugar, deben proponerse en cantidades razonables, evitar las solicitudes proporcionadas, materiales de apoyo, preferentemente, si lo van a solicitar, recomendar que este uso de materiales de apoyo extras, puedan ser conseguidos de manera grupal, por equipo, para que no haya tanto problema a la hora de que un solo alumno no tenga que conseguir todo el material de apoyo extra. Pueden solicitar ustedes la elaboración de una modalidad de trabajo. Y en tercer lugar, como está establecido, deben ser amigables con el medio ambiente. Se sugiere que si van a realizar alguna actividad, no sé, de maquetas, periódico mural, alguna otra, pues requerir materiales que sean reciclables o que puedan ser empleados nuevamente por los alumnos. Vemos, por favor. De nuevo, otros documentos que van a encontrar en el sitio de Google Classroom. La encuesta de opinión, que como les comentaba hace un momento, es una respuesta anónima. Su objetivo es únicamente conocer su opinión acerca del proceso de rediseño de materiales didácticos. Ustedes están participando. Y los resultados únicamente van a servir para mejorar los procesos de innovación en los materiales educativos. La siguiente, por favor. Y la carta bajo protesta de decir verdad. Recuerden que ustedes van a entregar un texto original de autor, que no está comprometido en otro lugar, es de su autoría, salvo por aquellos elementos cuyas citas bibliográficas se consignan claramente en el material, y que no ha sido comprometido en otro lugar, en un editorial. Imagínense los problemas legales que sería que tienen en evaluación en alguna editorial privada y después lo presentan en la secretaría, y si sale publicado, los conflictos de interés que esto podría ocasionar. Y en la siguiente, ya también para reflexionar, otras 2 ideas claves. Que al momento de entregar el material didáctico, ustedes deben de subirlo junto con una encuesta de opinión del proceso de rediseño de materiales didácticos y con su carta de bajo protesta de decir verdad. Y el material, se les reitera, tiene que ser una propuesta original diseñada por ustedes. Y para reflexionar, ¿por qué el material didáctico diseñado correspondiente a la modalidad de trabajo asignada debe ser una propuesta original de autoría propia? La siguiente. Ya todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a todos los participantes. Aquí tenemos algunas preguntas que trataremos de responderlas el tiempo que nos queda. Medina Zavala nos pregunta ¿qué versión de APA se empleará? Tenemos una versión de APA sui generis, es la versión APA-CEP, ¿no? Aquí se los digo rápidamente. Primero pongan pues el nombre del autor, empezando por el apellido. Entre paréntesis pongan la fecha de publicación. Después pongan el nombre del libro. Después pongan el lugar de la edición. Y después pongan la editorial. Esos son los elementos que se requieren para que nos manden la bibliografía. Por favor. Viene aquí otra pregunta. Déjenme ver.
Carmina Sánchez, ¿qué tipo de fuentes primarias están a la mano de nuestros niños en las escuelas primarias? Bueno, lo que está a la mano de nuestros niños pues son lo que está en la biblioteca, en la biblioteca escolar y de aula. Pues no podemos saber exactamente cuáles son las fuentes primarias que tienen. Por eso es la importancia de que las fuentes con las que trabajen en la UCA estén en el cuaderno de aprendizaje o estén en el libro de texto que ustedes van a desarrollar, ¿no? Tratemos de que estos sean que sean autocontenidos. Otra pregunta, Paul Méndez, ¿a qué se refiere con flotantes? Pues las explicamos, son unas pequeñas secciones de libro que están en el pasillo de la página, en los márgenes, ¿no? En historia tenemos el glosario, el todo cambia y el reflexionemos. Son secciones chiquitas de máximo 250 caracteres, de flotantes de 130, en el glosario de 130 que no van dentro del cuerpo narrativo, sino que están flotando, por así decirlo, ¿no? En el pasillo de las páginas. Esas son las flotantes. Perla Xochitl, Orozco Brito, pueden repetir los 8 pasos metodológicos. Perla, no se preocupe, los 8 pasos están en la estructura si usted le tocó la UCA, va a estar en la estructura de la UCA y en el guión para hacer la UCA, y van a estar específicos, también están en